Capricornio, bienvenidos a esta lectura especial donde voy a estar canalizando para cada uno de ustedes la energía del eclipse solar del domingo 21 de junio, que es un eclipse solar de luna nueva en Cáncer, una situación bastante emocional. Y también la energía del solsticio de verano del 20 de junio. Si estás viendo estas lecturas después de estas fechas, no te preocupes. Este mensaje tiene una duración de 30 a 60 días, que es lo que viene para ti. Y puedes utilizar también ese periodo de tiempo para canalizar y hacer tus manifestaciones. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en esta ocasión especial te voy a hacer la rueda de las 12 casas astrológicas para ti. La casa número 12 te voy a estar hablando acerca de la espiritualidad, si estás en el camino correcto, qué tienes que hacer, qué mensaje hay para ti. La casa número 1 vamos a hablar acerca de ti, tu personalidad, cómo te ves, cómo te ven las personas a tu alrededor. Casa número 2, tus finanzas. Número 3, la comunicación o tu mente. La casa número 4 vamos a estar hablando acerca de la familia. Casa número 5 va a ser el mensaje para los solteros. Número 6, tu salud. 7, un mensaje para la pareja. Casa número 8, un mensaje para la intimidad, lo privado. Casa número 9, viajes, educación y estudios. Casa número 10, vamos a hablar acerca de tus deseos y te invito a que llegues conmigo hasta el final, especialmente la casa número 10, donde vamos a hablar de cómo puedes manifestar y qué pequeño ritual puedes hacer. Y la casa número 11, tus amigos. Y en el centro, algo de lo más importante, tu corazón. La casa número 1, un mensaje para ti o tu personalidad. Tienes la carta de la luna. Y parece que algunos de ustedes, Capricornios, durante este proceso, durante este periodo, podrían estar siendo afectados fuertemente por este portal que se va a estar abriendo. Y para algunos de ustedes esto podría estar creando como cierta confusión, no sabes para dónde mirar, no sabes qué camino tomar, pero tienes que ver las cosas desde un punto de vista positivo. En vez de sentirte, ay, estoy confundida, estoy confundido, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Empieza a ver las cosas desde otro punto de vista y piensa que, ok, en vez de sentir confusión, voy a analizar cuáles son los caminos que tengo para poder tomar una mejor decisión. Entonces tú te vas a sentir de una forma mucho más pesada con la energía, pero si la canalizas bien, puedes salir triunfante de este eclipse, de esta situación que viene para ti. Porque entonces, en vez de sentir como que, ay, tengo esto aquí, tengo esto acá y tengo lo otro acá, ¿y ahora qué hago? Puedes sentir, mira, la opción número 1 viene con estos pros, con estos contras. La opción número 2 viene de esta manera, viene de la otra. La opción número 3 viene de esta, viene de la otra. Perfecto, voy a tomar ese camino. Entonces, en vez de estar confundido, confundida, enredado, utiliza este tiempo para analizar y no tomar decisiones de una manera brusca. Y eso es algo que te va a ayudar entonces a poder concentrar tu energía y en vez de estar mirando para varios lugares, poder enfocarte. Y ese es el mensaje principal que necesitas saber con respecto a ti, tu personalidad. Lo que viene para ti es enfocarte, encontrar ese camino, esa dirección, que es lo que te va a permitir hacer. Entonces, en vez de ahogarte en el vaso de agua, te están indicando que tienes que aprender a nadar y flotar allí donde estás. La casa número 2, las finanzas. Vamos a ver el mensaje para ti. En las finanzas tienes la carta del emperador, ni siquiera rey ni reina, emperador. Capricornio. Y eso te habla de que tú vas a estar teniendo grandes oportunidades para estar en la cima profesional y económicamente, donde las oportunidades financieras empiezan a abrirse para ti, donde termina un ciclo de falta de dinero, termina un ciclo de problemas con las finanzas y ahora tú tienes el control del mundo, de tus finanzas, del dinero, de lo que haces, y que ahora tienes que aprender entonces a tomar las decisiones de una forma correcta, especialmente esas decisiones que tal vez en un pasado tomaste que fueron erróneas. Pero te habla de que con tus finanzas ahora tú vas a tener una buena aventura con respecto al dinero y que vas a tener sabiduría, experiencia para tomar decisiones y que vas a hacer los gastos apropiados para satisfacerte a ti, no para satisfacer el ego ni la opinión de otras personas en tu vida. Y lo único
que puede darte ese poder es la experiencia. Y los errores que cometiste manejando tu dinero, los errores que cometiste haciendo compras innecesarias, eso es lo único que te permite ahora, dentro de este periodo de tiempo, tener el control y ser el emperador de ti, de tus finanzas, de tu dinero, y hacer los gastos con sabiduría. Por eso es que los errores son buenos. Los errores, la equivocación, los problemas son muy importantes y buenos para nuestras vidas porque nos enseñan. Los errores te enseñan los caminos que no funcionaban para ti. Cuando se te cierran las puertas en el trabajo, se te cierran las puertas en el amor, estás identificando de que ese no era el camino para ti, tienes un bloqueo, porque te dice Dios, te dice el universo, mi amado Capricornio, mi amada Capricornio, no sigas por aquí porque vas a seguir sufriendo. Me pongo emocional y todo. Ábrete y toma otro camino. Por allí viene tu felicidad, por allí viene tu éxito. Y si te vuelven a poner un bloqueo es porque hasta allí era el momento de seguir adelante. Y eso quiere decir, no quiere decir que apenas se te pone un bloqueo tú dices, ok, ya listo, pues me voy, chao. No, obviamente tú tratas y luchas, pero si ves que no funciona, es el universo diciéndote, ahora toma por otro camino. Y esa experiencia de vida es la que te va a permitir ahora tener el control y llegar a ser un imperio. Vas a poder formar tu imperio que va a generar tu negocio. Que si tienes ideas de generar un negocio, de generar algo nuevo con respecto a las finanzas, este es el momento de formar tu imperio. ¡Wow! La casa número 3, ¿cómo se van a afectar las comunicaciones? Tienes la carta del 2 de oros. Y el mensaje que recibo para ti es que tienes que tener mucho cuidado también de la manera como te expresas, porque tu mensaje puede ser cortado o las personas que están a tu alrededor pueden malinterpretar los mensajes que tú estás dando porque no los están comprendiendo, no los están entendiendo al 100%. Así que trata siempre de que tu comunicación sea clara, concisa y directa, que no se preste para malas interpretaciones. Y que cuando vayas a dar un mensaje, dalo completo, no lo des entre dientes o entre líneas, porque es un periodo de tiempo donde necesitas tener siempre mucha claridad para expresarte, mucha claridad para hablar, para hacer las cosas, para comunicarte. Ese es el mensaje importante de cómo se puede ver afectada la comunicación, así que mucho cuidado cuando estés hablando, mucho cuidado cuando estés haciendo las cosas. Y también para algunos de ustedes, Capricornio, con este mensaje aquí, estoy interpretando de que le hagas un backup, que guardes tu data importante que tengas en computadores, que tengas en tu teléfono, en un servidor externo, en un disco duro externo, en un USB, porque podrías presentar algunos problemas tal vez de pérdidas de datos. Es solo un mensaje general para ti. La casa número 4, con respecto a tu familia, vamos a ver qué onda con ellos. La torre. Ay, Capricornio. Todo lo malo pasa por una razón, así que no te preocupes. Aquí en la familia se ve que hay como una separación. Con esta carta de la torre se ve de que hay energías externas tal vez que estén tratando de afectar o atacar a la familia. Hay energías donde vienen cambios radicales para la estructura familiar. Así que esto puede ser un cambio de Capricornio durante los 30, 60 días que vienen, un cambio de quién es el jefe en el hogar, un cambio con respecto a esa energía de ahora una nueva persona va a tomar el mando en la casa o en la vida, ¿no? Podría ser algo también tan sencillo, sin drama, como por ejemplo, tal vez ya tus padres están en una edad donde les cuesta tomar ciertas decisiones y ahora tú sales al frente a tomar esas decisiones. Porque también puede ser de una forma positiva, ¿no? Tú ahora te estás haciendo cargo, vas a tener más responsabilidades en el hogar, vas a tener más situaciones que hacer porque tal vez ya tus padres están en una etapa, en una edad o por la situación que estamos viviendo donde te toca a ti dar el paso al frente, levantar la mano y decir, ok, yo me voy a encargar de eso, yo voy a hacer los pagos, yo voy a hacer esas cosas, ¿no? Puede ser algo tan sencillo como eso, como podría ser algo un poquito más complicado tal vez acerca de remodelaciones en casa, tal vez paredes que están agujereadas, techos que necesiten reparación, puedes también por esa energía, ¿no? Así que lo canalicé de esa manera, ¿no? Para que no sea tan trágico. Pues honestamente no lo siento tan trágico, lo siento más que todo como en esa línea. La casa número 5, vamos a ver un mensaje para los solteros. Uy,
uy, Capricornios solteros. Mira, ay, tienes el loco. Prepárate porque ustedes van a dar un salto al vacío en el amor, ¿eh? Se van a arriesgar, podrían estar conociendo a una persona que va a representar algo muy importante para ti. Vuelves a creer en el amor solteros, ¿eh? Das ese paso, te vuelves a enamorar, das el salto al vacío, te tiras en una relación a ciegas. Ah, mira, ahora que recibo ese mensaje, hay algunos de ustedes tal vez que podrían estar teniendo alguna cita a ciegas, tal vez con sus amistades. O sea, no con tus amistades, pero tus amistades te hacen la cita a ciega. La salud para ti, Capricornio. Uy, tienes la carta de el mago. Oh, wow. Mira, ustedes saben que yo siempre les recomiendo que si tienes algún problema de salud, que vayas donde tu doctor. Yo aquí te puedo dar la guía o te puedo mencionar lo que está sucediendo, pero siempre tienes que atenderte con un doctor, con un médico profesional idóneo. El mensaje, sin embargo, que recibo para ustedes con la carta del mago, veo de que esta carta te está indicando de que para algunos tienen como esa habilidad o tienen ese don de poder autosugestionarse, y eso tiene un nombre cuando tú sufres, creo que es hipocondriaco, o tú sufres de enfermedades que están en tu mente. Entonces hay algunos de ustedes que necesitan controlar su pensamiento, controlar su mente. Ajá, enfermo imaginario, lo encontré, lo acabo de buscar en internet. Hipocondria es el paciente que es un enfermo imaginario. La principal característica de la hipocondria es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave. ¿Ves eso? A eso es lo que me refiero. Entonces, cuando te voy a decir en este momento de que hay algunos de ustedes que pueden sanar por medio de su pensamiento, por medio de su mente, tiene que ver con esa situación de que ustedes se preocupan mucho. Hay algunos de ustedes que pueden crear enfermedades que no existen y tienes hasta los síntomas, tienes todo, pero en realidad no estás enfermo. Entonces ese es el mensaje para ti. Durante estos próximos 30 a 60 días trata de controlar eso. Y obviamente si es necesario y si este es el caso tuyo, vaya y atiéndase con un doctor o un profesional, pues para que te pueda ayudar a identificar esta energía. Entonces es como trata de controlar esa situación de ser hipocondriaco para que no atraigas enfermedades que en verdad no están existiendo en tu cuerpo. Y si las estás sintiendo, pues vaya y atiéndase con un doctor para que pueda decirte qué es lo que verdaderamente está pasando. Bueno, la casa número 7, un mensaje para las parejas. Mira, la pareja aquí yo la veo algunos de ustedes en pareja. Recuerda, toma lo que resuena contigo. Por aquí parece que hay algunas parejas que van a estar enfrentándose a un juicio. Y esto podría ser una energía donde tal vez si ustedes están en un proceso de separación o van a empezar un proceso de separación, pero esto es algo que ya viene. O sea, muy raro que tengas una relación de felicidad y que todo es alegría y que de repente tu pareja se te aparezca y te diga, es que, hey, ¿sabes qué? Vamos a terminar esto. No lo veo desde ese punto de vista, podría pasar, pero más que todo lo siento ya de una relación, donde estabas con una pareja donde ya tú sabes de que, hey, ¿sabes qué? Esto no va para ningún lado, esta vaina se va a acabar. Esto no va a funcionar. Esa es la energía que presiento donde ya venía eso para la pareja y podría entonces definitivamente estar concluyendo durante este periodo de tiempo. Vamos a hablar en la casa número 8 acerca de la intimidad del sexo. Mira, y tienes aquí la carta del 8, la carta del 8 de bastos. Que en esta ocasión me está hablando de una energía donde parece que hay algunos de ustedes que podrían estar experimentando cosas nuevas en la intimidad. Hay algunos de ustedes durante este periodo de 30 a 60 días que incluso veo una energía como de que podrían estar teniendo cuidado, podrían estar grabándose o podrían tener a una persona allí presente. Adáptalo a ti. Si eso no funciona para ti, pues entonces descarta esa energía, pues no es para ti. Pero también me está hablando de o tú o tu pareja, tal vez que en la intimidad son un poquito bruscos, un poquito duros, tough, difícil no, son como más agresivos. Agresivos, ese es el término, en la intimidad. Así que si no eres de lo que están grabando, ni se están tomando fotos, ni nada por el estilo, entonces está la energía esa de en la intimidad ser bastante agresivos o bruscos, ¿no?
Y parece que eso es algo nuevo que podrían estar experimentando algunos de ustedes. Y Capricornio, si tu pareja con quien estás casado, casada, tu novio, tu novia, con quien tienes intimidad, es Sagitario, o si tienes intimidad con algún signo de Sagitario, ten cuidado porque a Sagitario en esta casa le salió un mensaje bastante particular en la casa de la intimidad. Así que te invito a que puedas ir a verlo en el signo de Sagitario y veas el mensaje que le salió a ellos. Creo que nunca en la historia de que tengo haciendo estas lecturas para ustedes he hecho una referencia similar, pero en este caso sí. Porque a Sagitario le salió algo muy fuerte en la parte de la intimidad que podría ser revelado y descubierto por todo el mundo. Así que si tú eres de esos que están grabando videos con tu pareja, si es específicamente Sagitario o tiene Sagitario en su carta natal, ascendente o lunar, cuidado, no se estén grabando ni tomándose fotos, porque a lo que salió a Sagitario, fue un poquito fuerte ahí. Vamos a pasar con la casa número 9, educación, estudios, becas, viajes, ¿qué hay aquí? Mira, el mensaje que estoy sintiendo para ti con el 4 de bastos, veo aquí una energía en donde hay personas a tu alrededor que van a estar cuestionándote, van a estar haciéndote preguntas antes de tomar un viaje, antes de tomar una decisión similar, antes de irte a estudiar a otro país o a otra ciudad. Esto podría ser una representación también de que en un futuro, 30, 60 días o en algunas ocasiones un poquito más, puedes estar teniendo conversaciones con personas o figuras importantes de un país antes de tomar ese proceso de esa beca. Puedes estar conversando con los principales de la universidad, con tal vez el consulado del país donde quieras estudiar, donde hayas aplicado, pues si es el caso. Pero vas a tener esta información, estos mensajes. Ok. Bueno, para algunos de ustedes, el mensaje que estoy recibiendo aquí con respecto a viajes, tienen que estar seguros si estás en otro país o llegas a estar en otro país acerca del vencimiento de tus documentos. Porque aquí veo un problema también que podría ser que la justicia, para algunos de ustedes Capricornios, podría estar comunicándose con ustedes, hablándolos o deteniéndolos porque sus documentos están expirados. Puede tal vez de que sea una situación por lo que está pasando, tal vez algunas entidades públicas en tu país que se encargan de gestionar los documentos, visas, pasaportes, documentos de identidad, licencia de conducir, estén cerradas o estén congestionados y no puedas sacar tus documentos, pero tienes que tener por lo menos algo que demuestre de que tus documentos están en proceso. Ese mensaje es para algunos de ustedes importante. La casa número 10, la casa de los deseos para ti. Tienes la carta del 9 de copas. Y la carta del 9 de copas me está hablando de que tus sueños y tus deseos están por hacerse realidad. Tienes que anotarlos, tienes que escribir lo que tú deseas, tienes que atreverte nuevamente a soñar, tienes que seguir confiando en esa energía para que definitivamente se pueda manifestar en tu vida, para que se haga realidad. Y el ritual que puedes hacer, puedes anotar en una hoja de papel, arriba colocas tu nombre, pones sueños y escribes los sueños que tengas, lo doblas en 7 partes y lo colocas debajo de una piedra en tu casa, preferiblemente dentro o debajo de una mata, de una planta, del macetero. Procura que sea uno tal vez que no mojes. Y dentro de un tiempo, entonces más adelante, tal vez 1 o 2 años, regresa a buscar ese papel. Y cuando lo leas te darás cuenta cuáles sueños se hicieron realidad de los que estuviste ahí. E incluso en algún momento podrás ver que se hicieron realidad la mayoría de los que estaban allí. Por esta carta te habla de que es el momento para manifestar y cae perfecto con este portal que se está abriendo, porque es el momento para que pongas tus intenciones, para que tus sueños y realidad se hagan realidad y puedan entonces empezar a manifestarse inmediatamente en tu vida, o el proceso para que se manifiesten pueda iniciar. Tus amigos, tienen la carta del caballero de bastos y me están indicando aquí que viene un amigo a tu rescate. Puede ser alguien que conversa contigo, alguien que te da su opinión, alguien que te ayuda. Tienes a una amistad que va a venir a tu rescate. Tú podrías ir al rescate de una amistad. Así que muy atentos con esa situación, con esa energía donde definitivamente tienes esto a tu favor, de alguien que te da la mano, de alguien que te ayuda a salir adelante, alguien, una amistad, signo de fuego podría ser,
o tener el signo de fuego dentro de su carta natal como parte de su signo ascendente o lunar. Y podría ser un Aries, un Leo, un Sagitario, ¿no? Ay, mira, y casualmente te hablé también de Sagitario, así que... Y esto también es fuego. En lo de la intimidad. Así que aquí está fuertemente eso, ¿eh? La casa número 12, la casa de tu espiritualidad. Te sale la carta del colgado en la espiritualidad. Hay algunos de ustedes, mis guerreros de Capricornio, que parece que están en estos instantes sintiendo que han sido abandonados. No todos se pueden sentir de esta manera, es como tú te estás sintiendo, te podrás sentir dentro de los próximos días, de que eso que tú creías, de que esa energía que tú tenías te ha abandonado, sientes que Dios, que el universo no está pendiente de ti. Y para los que sienten eso, aquí el mensaje es que no tienes por qué sentirte de esa manera, que recuerda que si tú buscas la ayuda de Dios, la ayuda del universo, como tú le llames a esta entidad poderosa, siempre va a estar dispuesta a darte la mano. Que algunas veces te coloca en el camino, no lo que tú quieres, pero lo que es necesario para ti, lo que te da enseñanza, lo que te ayuda a tomar el camino correcto. Así que esta confusión también que vi en tu personalidad podría tener que ver para algunos de ustedes con sus creencias espirituales, ¿eh? Hay algunos que aún no están viendo las cosas desde la manera o desde el punto de vista correcto y que necesitas entonces tener como un despertar para poder enfocarte y para poder mirar hacia el lugar correcto. Pero está bien que pases por este proceso porque eso te va a ayudar. Y en tu corazón tienes la carta del 2 de espadas. Para algunos de ustedes, la energía que percibo con respecto a su corazón es que tienen una indecisión, podrían estar en el amor, en una situación de escoger a dos personas. Tu corazón podría estar enamorado, podría sentirse atraído por dos personas o dos situaciones. O esto podría tener que ver tal vez con tomar una decisión correcta y no sabes qué decisión tomar. Si se aplica también a lo de la espiritualidad, estás como tratando de ver los puntos de vista desde de otras creencias, de otras religiones, de otras prácticas espirituales para ver con cuál tú te identificas más. Pero en estos instantes hay esa energía donde tu corazón está confundido, que tiene que tomar una decisión entre dos cosas o dos personas muy importantes, ¿no? Vamos a ver cuál es el mensaje del tarot. Quiero aclarar esta carta del 4 de bastos con lo de esa detención. Sale la carta del 7 de bastos, la carta del rey de oros. Me habla aquí de que la situación que se te pueda presentar se va a resolver sin ningún tipo de problema, ¿no? Si alguien te para y te pregunta, oye, mira, ¿cómo estás? O estos documentos, ¿cómo están? ¿Por qué están vencidos? Una vez que tú des la explicación y que expliques las cosas de una manera tranquila y positiva, van a entender entonces de que no es tu culpa y que es el proceso por lo que se está viviendo a nivel mundial en estos instantes. Pero todo se resuelve favorablemente de inmediato para ti, así que a mantener esa energía positiva contigo, ¿no? Déjame ver esto de la torre con la familia también. Aquí hay definitivamente una sucesión de poder en la familia. Alguien se va a levantar nuevamente y aquí está nuevamente marcado con esto. Esta carta del 4 de espadas habla de espadas. No sé por qué lo dije como Z, como español. Esta carta del 4 de espadas te habla del descanso, que podría ser un descanso de algún familiar tal vez, en el más allá. O simplemente podría hacerte la referencia exactamente a lo que te hablé y lo están confirmando. Aquí hay una sucesión de poder en el hogar, en la familia. Hay alguien que ahora va a dar ese paso y toma la responsabilidad. La pareja, si está pasando por esos problemas o conflictos, ahí es la terminación. La terminación es definitiva con este 9 de espadas. Y la rueda de la fortuna habla de que esa situación va a terminar. Las cosas van a cambiar definitivamente para la pareja. Aquí hay una terminación, sufrimiento y ansiedad. Vamos a ver cuál es el mensaje adicional que te dan los ángeles. Dice que tienes que expresarte de una manera creativa, pintar, dibujar, que tu alma necesita expresarse creativamente. Y tienes que buscar la manera de poder desarrollar eso, porque tal vez algunos de ustedes, en esta idea de que en las finanzas y trabajo tú vas a trabajar en construir tu propio imperio,
Tal vez vayas a ser un pintor, una pintora reconocida a nivel internacional. Te habla también de que tienes que soltar, alejarte de una situación difícil, que la situación se va a resolver por sí sola, y hacer prácticas de yoga o de meditación, porque eso te va a ayudar a poder canalizar tus energías y poder recargarte. Déjame saber, mis guerreros de Capricornios, qué le ha parecido esta lectura. Me dejas tu dedito para arriba. En los comentarios me mantienes al tanto de cómo van las cosas. Igual recuerda hacer tus decretos, que los puedes hacer en los comentarios también, o los podrás hacer en una hoja como te indiqué. Mi intención es siempre llevarte amor, llevarte luz, que puedas identificar las partes difíciles que vienen para tu vida y también que puedas encontrar un camino para resolverlas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.